Entonces vamos a empezar un tema más. Pregunto, cuando hablamos de Mesopotamia, ¿hablamos de las culturas clásicas? No. Hablamos de culturas milenarias, correcto. O sea, ¿por qué Mesopotamia, por ejemplo, es considerada la primera civilización de la historia? ¿Por qué? Dame el dato. Por su arte rupestre. No, eso ya es muy antiguo, pe. Estamos hablando paleolítico superior. Acá ya estamos en el tiempo del cobre, casi el bronce, ya, pues, ¿no? Mesopotamia pasó por tiempo final del neolítico, cobre, bronce y hierro. ¿Correcto? Muy bien, entonces está dentro de la prehistoria, pero sobre todo ya dentro de la historia. ¿Por qué se le considera la primera civilización? Fácil. Mira acá abajito. Porque se descubre la primera escritura. ¿Cómo se llamó? Cuneiforme. Bacán. ¿Cómo se hacía? En tablillas de arcilla, ¿no? Por medio de cuñas. Excelente. Lo que tú observas en tu celular, esos iconos, esos mismos iconos fueron para Mesopotamia la primera escritura. ¿Cómo se llamó? Cuneiforme. Ahora, pásame los datos acá, hija linda. Todo, pásame. Pregunta para todos los del salón. Pregunta San Marcos. ¿Quién, aparte de Henry Rawlinson, descifró la escritura cuneiforme? Cuneiforme. En la piedra de Paestum. Por si acaso, la piedra donde está la escritura se llama la piedra de Paestum. Es una piedra negrita. Ahora, profesor, Henry Rawlinson es quien descifra la escritura. Por eso es la primera civilización. Mesopotamia. Ahora, dos. Pregunto, ¿quiénes fueron los otros personajes que descifraron la primera escritura? Ojo para todos los chancones del salón. ¿Estamos hablando de cualquier cosa? Estamos hablando de la primera escritura de la historia. Y de eso tienes que saber. Y saber bien. Federico de Kiko. No, Federico y Alejandro. Ay, Alejandro. ¿Quién? ¿Pero quiénes? Alejandro, Ahora les voy a dar los datos. 1, 2, 3. Acá está. ¿Quién fue primero? Alejandro Bota. Muy bien. ¿Quién fue el otro? Federico Grothendieck. Que en el video lo rebobinan ustedes para aquí van a tener la respuesta. Por si acaso, repito. ¿Quiénes fueron los personajes que descifraron la escritura cuneiforme? Vamos, el primero, el más famoso. Henry Rawlinson, el famoso. Luego viene Alejandro Bota. Y el tercero, Federico, ¿te acuerdas de Kiko? Federico Grothendieck. Muy bien, correcto. Ahí estamos chéverengue. Pregunto, la escritura cuneiforme, pregunto, ¿pertenece a qué cultura? La cultura de la media luna. Y ahorita vamos a ver por qué media luna fértil. Profesor, una consulta. ¿Fueron los sumerios quienes se encargaron de crear la escritura? Sí, correcto, ahí estamos bien. Ahora, pero los sumerios del tiempo sumerio, el primer tiempo de Mesopotamia, se llama Sumerio o Sumeria. ¿Qué descubrieron? La rueda, la escritura, el ladrillo, como, digamos, aquí también puede estar, ¿sabes quién? Tu amigo, el tarado. Pero en este caso descubrieron el arado. Muy bien, muy bien. Ojo ahí, ojo ahí. Hace rato les hice una pregunta. ¿Cómo se llama el primer pueblo donde surgió la primera forma de agricultura? Y eso debe estar incluso antes de este primer periodo, porque recuerden, el periodo del neolítico se da la revolución que, la revolución neolítica, y esa revolución es el descubrimiento de la agricultura. ¿En qué pueblo? Ahí está el punto.
Muy bien, vamos por acá. Profesor, se dice que en el mito escrito o la epopeya de ¿qué? De Gilgamesh. Muy bien. Aparece, ¿qué cosa aparece? La idea del primer nombre de Dios que aparece en la Biblia. Elohim. 2. Profesor, aparece también ahí la historia de Noé. ¿Qué? Pero con otro nombre. Profe, a ver. Me estás tratando de decir que lo que es la Biblia es una copia de la epopeya y de los tantos libros que existió en Mesopotamia. ¿La ciencia hace eso? No lo sé realmente. Tendríamos que hacer una investigación ahí para conocer y saber realmente si es cierto eso. Pero según los datos, ¿cómo se llama la ciencia que hace un estudio hermenéutico de las escrituras antiguas? La historiografía. ¿Junto a quién? A la epigrafía. ¿Con el apoyo de quién? De la paleografía. Junto al apoyo adjuntado a quién? Al filólogo. ¿Qué estás hablando, profesor? Disciplinas auxiliares de la historia. ¿En el caso de qué? De la escritura. Muy bien, vamos por acá. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. Mesopotamia. Es una cultura que en realidad no existió. Profesor, ¿cómo no va a existir si acá está? A ver, ¿tú ves Mesopotamia acá? ¿Ves Mesopotamia? Entonces, Mesopotamia es la región para ubicar lo que existió ahí. Sumeria, Acadia, el imperio babilónico, los asirios, etc. Los amorritas, etc. Profe, a ver, aguanta, no he entendido nada. Ubicación de Mesopotamia. Se ubica en Medio Oriente. ¿En qué actual país? Irak e Irán. Ojo, Irak e Irán. Correcto. Pero casi todo el territorio está en Irak. ¿Actual capital cuál sería? Solo por fastidiarte en el examen. Bagdad. Muy bien, vamos. Mesopotamia va por esto. Meso, ¿qué significa? Al medio. ¿Y al medio qué tú ves? Culturas, ¿ves? Culturas. ¿Ves tú qué cosa? Polis. ¿Qué son las polis? Ciudades-estado. Pero que como nombre de polis aparece ¿dónde? En Grecia. Pero ya existían ¿dónde? En Mesopotamia. O sea, quiere decir que Sumeria era una ciudad-estado. ¿Qué es una ciudad-estado? Es como un país distinto a otro. Es como un estado distinto al otro. Es como si Huánuco fuera un país y Huancayo, Junín, en todo caso, sería otro país, otro estado. Una ciudad-estado tiene costumbres y tradiciones distintas al otro. Distintas al otro. ¿Correcto? Ahora, ¿eran patas? Esparta y Atenas en Grecia, ¿eran amigos? Eran enemigos. Las ciudades-estados eran militares. Aquel que no era militar, caía. Recuerden el tiempo del cobre, el bronce, el hierro. El que no tiene el cobre en su tiempo, decae. El que no tiene el bronce en su tiempo, decae. El que no tiene el hierro en su tiempo, decae. Y ahora, ¿cómo se llama el arma más importante del mundo? La bomba atómica. Chévere, profe. Entonces, Mesopotamia es la región entre dos ríos. ¿Qué ríos? Tigris y Éufrates. En Tigris, ¿qué había? Peces llamados tigris.
Y en Éufrates, ¿qué había? Peces llamados... No vais a escribir eso. Mentiras. No hay ni Tigris ni Éufrates. Los nombres son, pues, nombres antiguos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Acá en la unión se forma el río Arab. ¿Y hacia dónde desemboca? Hacia el Golfo Pérsico. Ah, profe, me acuerdo en el 90, acá se inició la guerra, ¿no? Entre Irak y Estados Unidos. ¿Se acuerdan o no? Acá, ¿por qué ataca Estados Unidos a Irak? ¿Quién estaba ahí como presidente en Irak? Que lo consideraban los cristianos demonio. Osama Bin Laden. No, ese es de Afganistán. A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿quién sabe? A ver. ¿Cómo se llamaba el líder de Irak que fue atacado por Estados Unidos en razón al petróleo? Les falta. Tiene que leer, fue ahorcado posteriormente, ¿no? Pero les voy a dar un dato para que ustedes se den cuenta. Mira, historia universal. En Irak hay bastante petróleo. Y se habían descubierto más reservas de petróleo. Y como aquí el que gobernaba, Saddam Hussein, gobernaba acá, era un dictador. Los Estados Unidos, ¿cómo es? Los Avengers. Vamos a ir a defender Irak. Es más, ¿cuál es el pretexto? Que es un dictador, es un malo, pero es su gobierno, pues su país, ¿por qué te metes? No, entonces la ONU le dice, no te vas a meter, son problemas de ellos. ¿Saben qué pasó? Estados Unidos dice, no, es que tiene bombas nucleares. La ONU fue a investigar. Balitas nomás tenían. Su misil disparaba, caía ahí mismo. No había. Pero por encima de la ONU fue a Estados Unidos y destruyó Irak. Tomó como prisionero a Saddam y supuestamente lo ahorcó. Porque la teoría de la conspiración dice que Saddam está vivo, ¿no? Los líderes no mueren, se hace que mueren. Ahora dice, Alan García estará vivo. Ya, no piensen en cuestiones extraterrestres. Ya, volvamos acá. Meso significa medio. ¿Y al medio qué hay? Polis. Tamia, ¿qué es? Opotamia. Potamia es ríos, pues no, ríos. Entonces, Mesopotamia es la región donde se encontraron culturas tales como Sumeria, tales como los caldeos, tales como los asirios. O sea, habían polis. ¿Qué son las polis? Ciudades es. Muy bien, correcto. Sigamos por acá. Entonces, Mesopotamia es considerado, ¿qué cosa? La primera, ¿qué? ¿Por qué? Bajo la concepción tradicional. Muy bien. Ahora, también aquí se relató, ¿no? El primer mito escrito, la epopeya del Gilgamesh, donde ya hemos mencionado en relación a que la Biblia tiene mucha coincidencia con relación o similitud con lo que dice la epopeya. Pero la pregunta, según el positivismo histórico, ¿en qué se cree? ¿En lo nuevo o lo antiguo? Claro, en lo antiguo. Pero nosotros creemos en lo nuevo. ¿Ya? Bueno, al final, tanto los dos dioses son buenos. Y recuerden que el Dios universal es bueno por naturaleza. ¿El Dios castiga o no? No castiga. ¿Quién se va al paraíso? Todos los que hacemos cosas buenas, profe, los que damos limosna a los pobres, el profesor que dicta bien sus tratos, va al paraíso. Al paraíso se va aquel que conscientemente
Cree en Dios. ¿Qué cosa hace? Cree en Dios. Aquel que conscientemente sea en qué momento él pide perdón por sus pecados, por las ofensas que ha hecho hacia cualquiera en ese momento, seas pobre o rico. No es cuánta plata das. Tercer punto, eran politeístas, antropomorfistas y la triada de dioses. ¿Qué quiere decir? Que en cada poli habían 3 dioses. Eso no vas a encontrar en otra cultura, salvo Chavín en Perú, la triada religiosa. Acá vas a encontrar, pero acá en cada poli habían 3 dioses. Profesor, sus dioses más famosos, ¿quiénes eran? Cristiano Ronaldo, Messi, no. Anu, el dios del cielo. Enlil, el dios del viento y la tierra. Enki, el dios del agua y los ríos. Marduk, Marduk, muy famoso, el dios Júpiter. ¡Ojo! ¿Júpiter? ¿Cómo es que conocían los planetas ellos? Si no tenían el catalejo. Recuerda que los planetas se observan recién después de Galileo o Copérnico. O sea, objetivamente hablando. Pero, ¿cómo es que 3.500, 4.000 años antes de Cristo conocían ellos Mercurio, Venus, Marte? Bueno, conocieron 5 planetas. La pregunta es para todos los chancones de este salón, ¿cómo? Y es más, en la piedra Bystone, ahí está escrito. Y dice, ahí están nuestros dioses. Ahí está Marduk. Consideraban a los astros dioses. Pero más allá que lo puedan o no considerar, ¿cómo observaron los planetas? Claro, tú me puedes decir con su ojo. Pero tú te subes al cerro más alto, ¿puedes ver Júpiter? No. Podría ser. Pero la pregunta es, hace 4.000 años antes de Cristo, ¿cómo lo hicieron? Es una pregunta milenaria. Niñito del último, un favor, ciérralo la puerta, papá, para... Están haciendo bulla, han venido. Vienen animales irracionales. Ya, hasta acá, una parte, va por acá ahora. A ver, su atención y prende la luz, por favor, por favorcito. Gracias, amiga, no me ven, aquí estoy, mira mis dientes. Listo. Muy bien, va por acá. A ver, tú vas a detallar lo más importante de Mesopotamia. ¿Por qué media luna fértil? Porque mira, Mesopotamia está acá. Más aquícito arribita, está el Jordán, en Israel. Más acá abajito, por donde ya me están arrinconando, aquícito está el río Nilo. Pregunto, ¿había una agricultura desarrollada o no? Gracias al fertilizante limo. Sí. 2, acá, el Jordán. Pregunto, ¿su valle era fértil o no? Claro que sí. Y acá, ¿los valles eran fértiles entre el Tigris y el Éufrates o no? Mira, ¿qué forman? Una media luna fértil. Ah, ya, por eso era, pues. ¿Por qué estabas pensando tú? La media luna fértil no solamente es Meso, sino es las polis que están acá como tal, el Jordán y los pueblos que existieron acá, como los fenicios, por ejemplo,
los pueblos de Judá, y a este lado, Egipto. Los tres hacen fusión, ¿y qué nace? Gogeta. Nace la media luna fértil. Pero entre los tres está considerado como tal por crear entre comillas la agricultura en un tiempo muy antiguo, Mesopotamia. Recuerda que en el examen difícilmente te va a venir Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria. Te va a venir de frente. Los de Mesopotamia, te va a decir acá, crearon la ley del talión. No te va a decir el imperio babilónico. Ahora, claro, si quieren fastidiarte, lo van a hacer. Pero para que no te fastidien, por eso yo hice todo. ¿Correcto? Para que en el examen no falles. Ahora, en el examen va a venir, una vez más les digo, tal como yo te explico acá, no. Va a venir como tú puedes interpretarlo. ¿En relación a qué? A los párrafos que te van a venir en las preguntas. Para eso hay tres cosas, ¿sí o no? Uno, conocer. Para llegar a ese nivel e ingresar a la universidad, hay tres pasos. Uno, conocer. ¿Cuál es el otro? Entender. Y el tercero, ¿cuál es? Comprender para poder inferir. ¿Inferir qué cosa? ¿Lo que ha dicho el profe? No, sino tal como está la respuesta y tú pienses y llegues a tal, desprendiéndote de las alternativas que nada tienen que ver con la respuesta. ¿Qué quiere decir conocer? Que tú tienes que saber en la hora del examen más que el profe. ¿Qué quiere decir entender? Entender las partes más importantes, no saber todo específicamente hablando. ¿Y qué significa comprender? Que ya tú puedes analizar, tú puedes ir de un lado a otro, tú puedes decir, ¿no? Mientras se daba esto, ¿qué se daba en la otra parte de la tierra? ¿Qué se daba? Cuando se daba el Tahuantinsuyo, ¿qué se daba en tal tiempo? Comparar. Cuando llegas a ese nivel, tu nivel ya está en la capacidad de inferir. Si no llegas ahí, difícilmente vas a ingresar. Pero ustedes conmigo van a ingresar porque yo soy el Dios Shamash. ¿Cos, profe? ¿No has dicho que Marduk es el más importante? Llegó un tiempo que en Mesopotamia el Dios más o más importante va a ser el Dios Shamash. Primer tiempo, Sumerio. Y acaban a construir ¿qué cosa? Los llamados Sigurats. ¿Y qué eran los Sigurats? ¿Y cuántos pisos tenían? En realidad no eran pirámides, ¿no? Pero vamos a suponer que lo eran. Eran construcciones de 7 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá hacían todo su escalinata. Ahora, profe, una consulta. ¿Por qué hacían de 7? Porque ellos habían descubierto 5 astros, más 2 lunas y fases, 7. 7 pisos. Ahora, ¿por qué siempre hacían hacia arriba, alto? Porque dentro de su entendimiento estaba una jerarquía, que el culto siempre debe estar cerca a Dios. Mientras más alto, mucho más mejor. cerca. Y claro, el alumno ya tiene razón. Etemenanki fue el sigurat más grande de la historia. 94 metros decían que tiene, ¿no? Etemenanki, la torre de Babel. En Huánuco también tenemos. La torre de Babel, que tiene 7. Ajá, ojo, te has dado cuenta una cosa, ¿no?
¿Por qué tiene 7 pisos la torre de Babel de Huánuco? ¿O no? ¿O no? Ajá, el que ha construido eso y el dueño de ese lugar es un tipo observador, inteligente. es un tipo basura. Bueno, no voy a entrar a ese tema, ya, esos son temas solamente para gente cool. Usted, su nivel solamente es llegar hasta acá. Mortales, ¿quién creó los Zigurats? Los sumerios. Ahora, esta pregunta sí te puede venir. De todos los pueblos, todos dieron un aporte. Pero quien dio los aportes más grandes, ¿quiénes fueron? Los sumerios. Ahí justamente hemos explicado hace ratito. Ahora, los sumerios, aparte de los Zigurats, crearon ¿qué cosa? La rueda. ¿Para qué? ¿Qué pasaría si hoy no existiera la rueda? Imagínate los aviones, ¿cómo Aterrizarían. Caminarían. Mejor no hablo de esas cosas. Ustedes, mucha coca, ya he dicho, mucha coca. Crearon ¿para qué crear el ladrillo? Es que en ese tiempo los varones salían mucho a pichanguear. Entonces llegaban tarde y la mujer le esperaba ¿con qué? Claro, muy bien, ya han entendido, ¿se dan cuenta? Las mujeres tienen que agradecer bastante a los sumerios, ¿ya? Nippur, Ur, Lagash, Heilu, Limma, Ouma, ¿qué eran? ¿Ladrillos? Tipo de ladrillos, dice. Eran los pueblos que conformaban la Gran Sumeria, ¿no? La Gran Sumeria. Bien, y justamente, ojo, esta pregunta te pueden hacer. En toda la historia del mundo, ¿quiénes fueron los primeros jefes? O sea, como que los primeros reyes del mundo, se llamaron Patesi y Ensi. Patesi y Ensi. Ahora, no me pides concepto de eso, no va a venir. Tú solamente tienes que saber que los primeros hombres que dominaron la naturaleza por su conocimiento de qué? De la astro, se llamaban Patesi y Ensi, que posteriormente va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Muy bien. Luego de los grandes descubrimientos ya mencionados, como los Zigurats, llega el tiempo del advenimiento. ¿Qué quiere decir? La Imba y vienen los acadios. Y acá surge la palabra rey, el rey Sargón primero, ¿no? ¿Qué hizo Sargón primero? Unificó ¿qué cosa? Todos los pueblos, polis del sur de ¿qué? Del sur de la región de Mesopotamia. Hasta ahí, ¿estás entendiendo? Cheverengue profe. El primer imperio de la historia surge, los acadios, que consumen ¿a quiénes? A los sumerios. Muy bien, chévere, profe. Y los amorritas, ahí están, tienen mucho que ver, ¿no? Y bueno, como hablamos del primer imperio acadio, se convierte en el imperio babilónico, ¿no? Y justamente la capital Babilonia va a estar al sur. Esta pregunta también te pueden hacer, ¿no? Hubo dos capitales, pero bien, o tradicionalmente, que se habla bastante de ellas en Mesopotamia. Uno es al sur, ¿cuál? Babilonia. Y la otra al norte, Nínive. ¿Dominada por qué? Por los asirios. Eso por si acaso nada más. Ahora, Imperio Babilónico, capital, Babilonia. ¿Quién fue el rey acá que es clásico en un examen de admisión? Hammurabi. ¿Y por qué Hammurabi? A ver, ¿por qué? Claro, ojo por ojo. Algunos dicen que crearon 280 leyes, algunos dicen 240, algunos dicen 250. No hay una unificación científica en razón a ello. Pero de que les sirvió,
les sirvió. La ley fue en lo civil y lo penal. En lo civil, ¿qué quiere decir? Relacionada a la familia y cómo vivir. Por eso se llama civilización. 2. Y en lo penal, ahí estaba lo más grave. O sea, si tú cometías algo grave, tenían pues su código penal. Y ahí estaba estipulado. Si tú robabas, ¿qué te pasaba? Si tú chismoseabas, ¿qué te pasaba? Te comían tu nariz y hacían lengüita, ¿no? Ya. Profe, ¿con qué otro nombre me puede venir en el examen el código de Hammurabi creado por el rey Hammurabi? La ley del talión, una. Otra. El código de Hammurabi, 2. Tercero. La legislación más antigua de la historia universal. Profe, ¿el derecho no es el más antiguo? No. El derecho es una codificación de leyes en torno a la igualdad y en torno a la justicia, en torno a ver que el que está abajo y el que está arriba reciba una ley igualitaria para ellos. En cambio acá es una ley más familiar, es una ley más penal. Pero obviamente que el código de Hammurabi solamente se cumplió para el pueblo, mas no para la clase alta. Profesor, entonces, acá, ¿qué es lo importante entre estas dos cosas? Dos, mira. ¿Cuál es el pueblo acá? Culto. El que creó, el que, de una u otra manera, dio los aportes a la humanidad. ¿En qué tiempo? Sumeria. Importante, acá. ¿Qué es lo más importante? La creación del código de Hammurabi. Aunque no es el código más antiguo, pero es el más importante por la legislación, por ser las leyes. ¿Qué pasaría si el hombre no viviera con leyes? Haría lo que quiera. Claro, viviera en desorden. ¿Y ley es sinónimo de qué? De Estado. El Estado es sinónimo de ley. Y la ley es sinónimo de justicia. Y la justicia es darle la razón a quien tiene la verdad o la razón. Pero eso nace más adelante todavía con el derecho romano. No, en Roma, pues no más va a ser, ¿no? No, la pirañita. Ya, llega el segundo unificador. No, pues Hammurabi era el unificador, ¿no? La ley del talión impone el culto a ¿qué dios? Marduk. ¿Y Marduk es el dios? El dios Júpiter. Que Roma va a tomar este dios. ¿Quién es el máximo dios de Roma? Júpiter. ¿Qué? Zeus es de Grecia. No es Zeus, es el dios Cronos. Profe, entonces los griegos y romanos copiaron nomás. Copiaron y mejoraron. Igual que los incas, pero tomaron de los pre-incas, mejoraron, perfeccionaron, unificaron. Claro, es cierto lo que dice el niño rarito. Casi los incas no tienen una creación, pero fueron vivos, perfectos, lo que había. Lo mejoraron. Recuerda Grecia y recuerda Roma. Chévere, profe. Entonces se impone el culto al dios Marduk, que para ese momento va a ser el más importante, ¿no? Y bueno, y como todo tiempo, todo tiene su final. Nada dura para siempre. ¿Viene la invasión de qué? Recuerda a los hititas. ¿Y los hititas por qué invaden fácilmente a los babilónicos? Porque ellos estaban en el bronce. Y vienen los hititas.
traen el hierro y con el hierro hacen caer a Babilonia. Y no solamente los hititas, también los casitas. Ellos ya vienen con carros de guerra, traen el caballo, ya, pero propios los babilonios, ellos solamente tenían su ejército, su lanza, su escudito. En cambio, mira, vienen los hititas, el hierro, vienen los casitas, desde su casa vienen. Y ya obviamente, pues, el que tiene superioridad de las armas va a ganar. Y los pilis, y los filisteos medían ¿cuánto? 2 metros 20, 2 metros 10, 2 metros 30. Mentira, es apenas 1 metro 60. Es mentira, es lo que dice. Ahí está que eran grandes. Solo había un filisteo grande dentro de la historia. ¿Cómo se llamaba? Goliat, ¿no? Ese Goliat se había comido su enxurte de chibolito. Había tomado enxurte. Ya bueno. Y bueno, finalmente llega el imperio asirio. Los asirios, considerados qué cosa dentro de la historia. A ver, vamos. Vamos, muchachos. ¿Es en serio? Los asirios, vamos. Voy a llorar, ¿ah? El pueblo sangriento más grande de la historia. Si tú supieras qué diablos hicieron. Por eso se dice los jovencitos, he ido al baño y he vuelto teletransportación. Ya. Imperio asirio. Pronto, ¿los asirios qué eran? Claro, él dice, se supone, se dice, se deduce que cuando se estudia a los asirios, bajo el comportamiento que tuvieron, fueron el pueblo más sangriento de la tierra. Claro, ellos finalmente expulsan a los hititas, casitas, filisteos, a todos, a los edificios, a todos. Ahora, escuchen, profe, los asirios, ¿cuál es su aporte? Vamos a ver. Primera capital, establecen una nueva capital al norte, Nínive. 2, pero en vez de aportes, observa para acá, el tiempo del terror. ¿Qué quiere decir? Para todo lo que está en el salón, se considera al imperio asirio el primer gobierno dictatorial del mundo. ¿Por qué? Por el gobierno del terror. No se van a respetar las leyes del Código de Hammurabi. Y todo aquel que no cumplía con lo que ellos decían, les doblaban. ¿Cómo les doblaban, profe? Su cara lo doblaban. O sea, tú estás vivo y te agarra tu cara, estabas. Solo una cosita les voy a contar eso, porque si les cuento lo demás no van a poder dormir. Allá está así. Yo propio he visto Demon Slayer. Ya. Entonces, no te olvides, los asirios ¿qué eran? ¿Qué causaron en Mesopotamia? El tiempo del terror. Las deportaciones a algunos que eran importantes, digamos, no dentro de la nobleza, los botaron, los sacaron de Mesopotamia. ¿Y se da el auge de qué? Entonces, ¿en qué tiempo de la prehistoria estamos? El tiempo del hierro, que ya empieza acá. Pero acá, recuerda que una de las características del tiempo del hierro, cobre, bronce, hierro, surge el esclavismo. Acá no había esclavismo, había pero poquito, casi nada. Acá, macho menos. Acá los esclavos
Y el esclavo no tenía color. Podría ser blanco, negrito, gris, morado, rosado, también había también. ¿Sí? Ya. Auge del esclavismo. Y acá sobresale un rey. El rey Asurbanipal II. Se da la máxima expansión del territorio. Incluso, mira, llega hasta acá, va a llegar hasta Turquía el territorio. Pero tantas cosas malas hizo que los que surgen después de Asurbanipal hicieron tantas conquistas, pero tanta destrucción, que la historia no los considera. La historia solo considera a los hombres que han hecho el bien, a los hombres que han hecho, sobre todo han creado el bien no para uno, sino para la humanidad. Como por ejemplo, siempre y siempre vamos a hablar de los sumerios. Pero de los asirios, solo Tito nomás vamos a hablar. Más nada. Profe, ¿qué más? Asurbanipal, algo positivo. Creó la primera biblioteca de la historia universal, la biblioteca de Nínive. Ese es uno de los grandes aportes dentro del tiempo asirio. Eso sí te puede venir. Eso de cajón. Escríbelo. Vota por él, vota por mí. Ya saben, 2026 voy a postular con el símbolo Pachacute. Profe, pero todo tiene su final. Y viene un babilónico, Nabopolosar, con Ciaxares, con un persa, se unen para derrotar al imperio asirio, ¿no? Finalmente caen los asirios y vuelven ¿quiénes? Los babilonios, los caldeanos y los sumerios al poder.